Éxodo capítulo 32, 15 al 24. No tuve más que pensar en lo que esa parte del capítulo quiere comunicarnos. Y titulé a este trozo Perfil de 3 siervos. Porque sin duda, cuando queremos señalar a los 3 principales líderes que tuvo Israel durante su travesía por el desierto después de salir de Egipto, tenemos que apuntar a Moisés, Aarón y Josué. Son 3 líderes sumamente destacados y justamente la lectura los menciona a ellos. Vamos a ir a la lectura. Nueva Versión Internacional. Recuerden que anteriormente a eso, Moisés ha estado convenciendo a Dios de que no castigue a Israel a causa de su adoración a un becerro, mientras que Moisés estaba en el monte Sinaí. Moisés, dice el versículo 15, volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Quiere decir que Dios hizo las tablas y las escribió. Cuando Josué oyó el ruido, ¿quién oyó el ruido? Josué. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Y se volvió hacia Aarón y le dijo: ¿quién es ahora? Aarón. ¿Se dan cuenta? Ahí está el tercero. ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue un becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y ahí sigue la historia para dentro de 8 días. Se le conoce en el libro de Éxodo a estos hombres como siervos de Dios. El siervo de Dios es una función, alguien que sirve al Señor. A Moisés se le conoce como el siervo de Yahvé y a Josué se le conoce como el siervo de Moisés. Y Aarón fue el portavoz de Moisés y luego sumo sacerdote. 3
grandes líderes, 3 grandes siervos. Cuando uno habla de los siervos de Dios, y sobre todo cuando se enfoca en la Biblia, somos dados a encontrar sus virtudes. Ustedes pueden leer la Biblia y encontrar virtudes de cada líder, las cosas, las cualidades, las cosas positivas que tienen. Pero como vemos en este pasaje, cada servidor del Señor tiene su ángulo negativo que lo hace vulnerable. Y es importante que nosotros comprendamos esto. Cada siervo de Dios tiene un ángulo vulnerable, algo que lo hace débil o algo en el que se muestra débil. Yo creo que nos hace bien comprender que cada servidor de Dios es una persona que está en construcción. Todos nosotros, los que servimos al Señor de alguna manera, somos productos inacabados. Y eso nos debe llenar de humildad. De humildad a quienes servimos y de humildad en quienes servimos. No son pocas las personas que andan buscando el pastor ideal. En estos días falleció un queridísimo pastor, John MacArthur, en los Estados Unidos, muy apreciado en el mundo. Una de las actitudes que hacen daño al cuerpo de Cristo, ¿una de qué? De las actitudes que hacen daño al cuerpo de Cristo, es la de parecer más de lo que realmente somos. Seguro por eso Pablo dijo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero hay una tendencia hoy a tratar los líderes, las cabezas ministeriales, a tratar de presentarse como más de lo que realmente somos. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que sirven al Señor las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1 que dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo deben tenerlos la gente a nosotros? Como servidores de Cristo. Somos siervos. Todo creyente debe ser un siervo de Cristo. Debe servir a Jesús en alguna área, en algún aspecto. Y básicamente este texto de Éxodo, volviendo a él en el capítulo 32, nos presenta a Moisés, Aarón y Josué desde un aspecto de su carácter, de cada uno de ellos, que se debe cuidar. E introduzco, antes de hablar de ellos 3, introduzco la reflexión repasando los versículos 15 y 16, que son el preámbulo a la presentación. Moisés está bajando del monte Sinaí con 2 tablas del pacto escritas por Dios. La Nueva Biblia Española en el versículo 15 lo dice así, lo leemos juntos. Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 losas de la alianza en la mano. Las losas estaban escritas por ambos lados, por delante y por detrás. Está hablándonos de lo que aconteció. Bajó Moisés y venía con sus manos ocupadas. Traía unas tablas de piedra. El verso 16 en la versión Jerusalén dice, las tablas eran, ¿qué dice? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios
grabada en las tablas. ¿Sabe una cosa que pienso aquí ahora? Pienso que si yo hubiera sido el que carga esas tablas, jamás se me hubiera ocurrido tirarlas al suelo. Eso pienso ahora que estoy sereno y tranquilo. Ustedes saben lo que sería conservar unas tablas escritas por Dios. No fue la única ocasión en que Dios escribió. Pero esas eran especiales. Con esto en mente, acerquémonos entonces a estos tres siervos. Y veamos primero el perfil de Josué en este texto. Por supuesto, hay mucho más que decir si cogemos otros textos bíblicos, pero a mí me gusta centrarme en el texto. Josué era hijo de Nun y era ayudante de Moisés. Era el más joven entre Moisés, Aarón y él era el más joven. Originalmente él se llamaba Oseas, pero Moisés le puso el nombre de Josué. A este es otro de los personajes en la Biblia en el que se les cambia el nombre original. Y Josué era un asistente inseparable de Moisés. Mientras que Moisés vivió, la Biblia, cada vez que se refiere a Josué, dice Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Servidor de Moisés, asistente de Moisés, colaborador de Moisés. Tiempo después de la muerte de Moisés, cuando la Biblia se refiere a Josué, dice Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé. Josué aprendió a ser siervo, primero siendo siervo, aprendió a ser siervo de Dios, primero siendo siervo de Moisés. Le hace muy bien a cada líder en una iglesia aprender a servir a alguien antes de pretender o de buscar servir al Señor. Uno desarrolla carácter. En Éxodo 24:13, unos capítulos antes, cuando Moisés subió al Sinaí, narra cuando él va a subir al Sinaí, dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Quién iba con él? Josué. Están narrando el momento en que Moisés sube al monte de Dios. Y uno lee eso y sabe que Moisés está con Dios, pero lo que no percibe es que cerca o relativamente cerca de Moisés está Josué. Mirando, atento. Está relativamente cerca. Así que volviendo a nuestro relato del capítulo 32, el verso 17, lo leemos. Cuando Josué escuchó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen sonidos de guerra en el campamento. Están allí en el monte. Josué logra oír un bullicio y dice, se oyen sonidos de guerra en el campamento. Yo me imagino que lo tuvo que haber dicho asustado. Se armó una guerra allá abajo. Hay una guerra. Josué era ducho en cuestiones militares. Le pareció que la bulla que escuchaba a lo lejos era gente envuelta en una batalla. Esa fue su percepción. Digámoslo así. A estas alturas del ministerio de Josué, no sabía distinguir la diferencia entre la lucha de una guerra
y la bulla de un desenfreno idolátrico. O sea, de alguna manera era un neófito, una persona comenzando y no logra distinguir entre una cosa y la otra. Moisés tiene que ayudarle a distinguir, y el versículo 18 agrega, pero él respondió, Moisés, ¿qué respondió? No son voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada. Lo que oigo son cantos de alegría. Ahí hay otro oído distinto. Moisés, mucho más maduro, discierne lo que está sucediendo. Aquí no hay batallas, aquí no hay vencidos ni vencedores, aquí lo que hay es una pachanga mundana y pagana. Leí esa frase de Moisés en un texto que se llama la Torá samaritana. Los samaritanos tienen una Torá, el Pentateuco mismo, pero lo leí como lo ponía y dice, es el sonido de malas acciones. Lo que yo escucho, Josué, no es una batalla, lo que yo escucho es sonido de malas acciones. Y aquí entonces yo concluyo sobre esto. No son pocos los servidores que tienen dificultades espirituales para discernir lo que acontece en el pueblo. Les cuesta discernir los signos de los tiempos, como diría Jesús a los fariseos y saduceos en Mateo 16, 1 al 4. Ustedes saben distinguir cuestiones del clima, pero en cuanto a las señales de los tiempos, ustedes no saben. Y yo pienso que Josué demostró que tenía esa limitante. Hay servidores que no saben percibir lo que sucede en el pueblo de Dios. Y si los ponemos a dirigir la adoración, probablemente se van a deleitar ellos, pero no van a llevar al pueblo, ¿verdad? Bueno, sucede también en otro tipo de situaciones. Hay servidores que podrían no estar percibiendo, o podríamos no estar percibiendo las cargas, las luchas, las dificultades que una congregación vive, o bien sus debilidades. Porque las iglesias tienen sus debilidades, y no, ahí está el abanico del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis para mostrarnos esas debilidades, o leer las cartas de Pablo a las iglesias y encontraremos debilidades. Hay que discernirlas, hay que saber distinguirlas. Cuando ponemos un líder al frente de un ministerio, esperamos que desarrolle su capacidad de percibir cuál es el peso de necesidad que tiene la gente de ese ministerio. Se trate de jóvenes, se trate de niños, se trate de adultos mayores, se trate de hombres o mujeres. Tenemos la responsabilidad de discernir cuáles son sus batallas, o cuáles son sus luchas, o cuál es su fiesta, cuál es la música que tocan. ¿Y por qué esa música? Josué representa este tipo de líder. El segundo perfil es el perfil de Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés. Él fue la boca de Moisés ante el faraón. Él hablaba en lugar de Moisés. Aarón siempre acompañaba a Moisés, pero después de que cruzaron el Mar Rojo, ya no se le ve tan cerca a Moisés. El momento cumbre de la vida de Aarón es cuando se le nombró sumo sacerdote y solo él podía entrar al lugar santísimo. Un líder que llegó, caramba, él podía una vez al año entrar al lugar santísimo y estar en presencia directa de Dios. En este relato de Éxodo 32 se observa, sin embargo, a un líder de carácter débil. Cuando Moisés llegó al campamento, al pie del Sinaí, se dirigió al pueblo
Pero en el versículo 21 dice, por último, después de dirigirse al pueblo, por último, se dirigió ¿a quién? A Aarón, y le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Un líder que lleva al pueblo a una condición de pecado. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de líderes, de reyes que llevaron al pueblo al pecado. Aarón, en lugar de asumir su responsabilidad por liderar mal a Israel en ausencia de Moisés, Aarón le contestó. ¿Qué les contestó? Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Yo le llamo a esto el síndrome de Adán y Eva. No es mi culpa, es que este pueblo está inclinado al mal. Pero hay más. Observemos el versículo 23, lo leemos. Me dijeron, el pueblo le dijo, dice Aarón que el pueblo le dijo, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le ha sucedido a ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Eso me dijeron, imagínense. El hombre se está limpiando de toda responsabilidad. Es que yo sigo la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Han visto esos demagogos que... Todo nos indica que a estas alturas del ministerio, Aarón era un creyente de muy débiles convicciones. Y los tenemos a veces a la cabeza de las iglesias y los ministerios, personas que no tienen convicciones fuertes. Y viene lo más delicado, porque aquí viene lo más delicado, en el verso 24. Yo le respondí, dice Aarón, cualquiera que tenga oro, quíteselo. Así que me lo dieron a mí, yo lo tiré en el fuego y salió un becerro. Es como si el becerro hubiera sido el resultado de un acto de magia. Lo tiré y salió un becerro. Hermanos, hermanas, Aarón representa al servidor del Señor que cuando las cosas van mal, recurre a echarle a los demás la responsabilidad de lo que no sale bien, o se refugia en argumentos que lo eximan de culpa o que la reduzcan al mínimo esa culpa. No es mi responsabilidad. Le echan la responsabilidad. El ministerio no está marchando bien porque la gente no apoya. La iglesia podría ser mejor, pero es que son hermanos que tienen esto. Me explico, podemos refugiarnos en esas cosas. O bien podemos ir a argumentos como lo eché en el fuego y salió un becerro. Pero ahí hay un perfil, una persona, un líder que tenía esta dificultad. Y déjeme decir que después de esto, Dios los nombró sumo sacerdote. No justifico con eso absolutamente nada. Nada más digo que la misericordia de Dios es más grande de lo que uno piensa. Porque como dije al principio, todos nosotros como servidores de Dios tenemos alguna carencia, algún punto de debilidad que debemos trabajar y cuidar. San Pablo era sumamente celoso en cuanto a poner líderes y él decía, no pongan a neófitos en el ministerio del diaconado, a personas que apenas comienzan. Y termino con el tercer perfil, el perfil de Moisés. Consideremos a Moisés en este escenario, porque hay mucho más que decir de él. Hacía unos 3 meses, Moisés había comenzado a liderar a Israel
lo sacó de Egipto, llegó al Sinaí. Ahora observemos el versículo 19, lo leemos. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente, ¿qué? Bailando. Lo que Aarón creía que era una guerra, lo que Josué creía que era una guerra. Al ver al toro, se enojó tanto, ¿quién? Moisés, que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. ¿Quién había hecho esas tablas? ¿Quién había escrito en ellas? ¿Quién las hizo pedazos? Otras versiones bíblicas traducen que Moisés ardió de ira, se enfureció. Nosotros diríamos se salió de las casillas. El hebreo utiliza el verbo chará para indicar que se inflamó de ira. Y hermanos, cuando uno se enfurece, se nubla y puede actuar de manera impensada. Pasa de un Moisés que intentaba aplacar la ira de Yahvé a un Moisés que arde de ira. ¿Usted lo puede imaginar? Poco de tiempo atrás estaba, Señor, cálmate, cálmate. Take it easy. Calma. Y ahora que está encendido en ira. Y una de mis oraciones al Señor es, Señor, que cuando yo me enfurezca o me moleste, no tome decisiones. Porque no hay cosa más peligrosa que tomar decisiones disgustado. La reacción se llena de ira. ¿Y qué hace? Versículo 20. Luego tomó el becerro, lo fundió en el fuego. ¿De qué era ese becerro? Es decir, lo ponían probablemente o barro o madera, lo hacían y luego lo forraban de oro. Lo fundió en fuego y cuando se enfrió el metal, lo molió hasta hacerlo polvo. Mezcló ese polvo con agua para que el pueblo bebiera. Hermanos, si hubiera existido el Ministerio de Salud, le cae encima. La Nueva Traducción Viviente dice, obligó a los israelitas a que la bebieran. ¿Usted se imagina un vaso de barro o madera por dentro y oro? Algo totalmente tóxico va para adentro porque Moisés ardió en ira. Esta reacción de furor que tuvo Moisés lo hizo actuar con una medida tóxica. Pareciera como que Moisés tiene reacciones impredecibles. Saben que tenemos un altísimo porcentaje de personas en este país que se dicen cristianas evangélicas. Y el 54-57% de ellas no están en las iglesias, no asisten a ninguna iglesia. Una buena parte de ellas son personas lastimadas por algún líder que tuvo una reacción impredecible. Un tiempo después del Sinaí, cuando faltó el agua, el pueblo se rebeló
contra Moisés. Y Dios le dijo, Números 28, ¿qué le dijo? Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. ¿Qué dice? Háblale a la roca y de ella brotará agua. Roquita bonita, danos agua. Tiene que hablarle a la roca. Moisés llamó al pueblo. Moisés les dijo, versículos 10 y 11, escuchen ustedes, rebeldes. Ya comenzó con el hígado en la mano. Gritó, dice el texto. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Yo no sé qué está diciendo, porque Dios es el que le está diciendo que haga eso. Enseguida Moisés levantó su mano y ¿qué hizo? Golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. ¿Qué le ha pedido Dios? Que le hablara. ¿Qué hizo Moisés? Agarró la vara y le dio 2 varillazos a la roca. ¿Saben que Dios se tomó ese gesto de Moisés como una falta de fe? No has confiado en mí. Y sentenció que él juntamente con Aarón no entrarían a la tierra prometida a raíz de esta acción. Es que las consecuencias que uno puede tener cuando pierde los estribos y se desenfoca, a veces son consecuencias insospechadas. Volviendo a Éxodo 32, y voy terminando, tengo 2 impresiones sobre la reacción de Moisés. La primera es que las tablas contenían el pacto que Dios estaba estableciendo con Israel. Al quebrarlas, Moisés quiso dar a entender que la alianza había sido rota. Pero yo no veo la disposición de Dios de hacer eso, porque después de esto, ¿qué le dijo Moisés? Sube de nuevo y vamos a darte las tablas de nuevo. Pero Moisés las quiebra como diciendo, ustedes echaron a perder el pacto con Dios. La alianza ha sido rota. Esa es una impresión que me da el texto. Y la segunda impresión que me da el texto es que cuando Moisés le dio a beber a Israel al Dios, pues el becerro era el Dios, que se inventaron, era como si eso remediara la rebeldía. Bébanse a su Dios para que se resuelva la rebeldía. Y sabemos que eso no resolvió la rebeldía porque Israel, durante todo su caminar, seguía siendo un pueblo rebelde. Hermanos, hermanas, Moisés representa al servidor del Señor que lidia con sus reacciones temperamentales frente a las posiciones adversas del pueblo que dirige. Hay pastores, hay ancianos, hay diáconos, hay líderes de alabanza, líderes de jóvenes, personas que dirigen ministerios que son sumamente temperamentales, con reacciones muy fuertes. ¿Qué haremos con ellos? Dios tuvo la paciencia de ver a Moisés en ese cuadro. Y lo veremos después. A nosotros nos hace bien. ¿Qué dije? A nosotros nos hace bien vernos ante este espejo, vernos ante este pasaje y tratar de vernos como servidores de Dios para comprender que no estamos exentos de alguna falencia en nuestra manera de hacer liderazgo, que todos podemos tener una área de debilidad. Eso debe volvernos humildes. Eso debe llevarnos a orar unos por otros. No tomar ventaja
para condenar, sino para restaurar, porque la conducta no está bien. También nos hace bien ser más comprensivos con reacciones de quienes nos sirven en la obra del Señor. Sí, nos hace bien. Pero también este texto o esta realidad nos puede lanzar al desafío de mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque por allí, en Números 12:3, aparece un texto que a mí me bendice mucho y que dice, refiriéndose a Moisés, y aquel varón Moisés era un hombre muy, ¿qué? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Uno puede percibir el trato de Dios, la forma en que Dios trabaja con los que sirven en el altar, los que sirven en las mesas de tecnología, los que sirven a la entrada. Dios trabaja con cada uno. Amados, yo no sé con cuál perfil usted está más cercano. Yo identifico el mío. ¿Me gusta? No. ¿Hago algo por mejorar? Sí, y sobre todo porque los años lo van amansando a uno. Pero, amados, en la comunidad de la fe necesitamos a todos sirviendo al Señor, aún con sus debilidades. ¿Decimos un amén fuerte? Nos ponemos de pie.